Buenas tardes a todos. Vamos a acercarnos otra vez juntos a la palabra de Dios. Estamos leyendo el capítulo 15 de San Mateo y el pasaje de este día miércoles dice así: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. El Evangelio, este pasaje empieza diciendo: Jesús partió de allí. Me parece bueno recordar que Jesús estaba con sus discípulos y con la gente. Acababa de hablar de esto de que lo que sale del corazón y de la boca del hombre es lo que le hace mal y no lo que entra en ella, en contraposición a la crítica de los escribas y fariseos, porque los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer, una costumbre, una tradición. Un poquito antes de eso, Jesús había sido un poco más, no sé si decir agresivo, pero refiriéndose a quienes no querían recibir el reino, y estamos todavía en tierras del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Recuerda un pasaje de Isaías, Jesús, y les dice: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Así se había dirigido Jesús a las autoridades judías. Sale de ese lugar y se dirige a tierras paganas, cosa que ningún maestro en tiempos de Jesús, ningún escriba, ningún fariseo hubiera hecho jamás. Así los paganos no eran dignos de recibir el mensaje, así es que los llamaban perros. No sé si sonaba tan agresivo como nos suena a nosotros, y de todas maneras Jesús lo atempera un poquito y dice los cachorros. Pero la imagen que me hago es esta de esta expresión que nosotros usamos: no hay que tirarles perlas a los chanchos, ¿no? Decir cosas buenas, anunciar cosas buenas de muchísimo valor y sagradas a quienes no las van a recibir. El problema es que los fariseos y los escribas se sentían en condiciones de decir quiénes eran los chanchos y quiénes no, quiénes eran dignos de recibir el mensaje y quiénes no. Y resulta que con Jesús pasa lo contrario de lo que ellos imaginaban, aunque no lo perciban. En tierra de Israel, frente a las autoridades, frente a los que más conocen la religión y la práctica de la vida según la propone la Biblia, ahí Jesús es rechazado. Y en tierra de paganos encuentra fe. Una mujer que de entrada hace una confesión de fe poco común en el Evangelio: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Lo reconoce Dios, lo reconoce Mesías, lo reconoce capaz de tener piedad como solo Dios puede tener. Y después, porque está atormentada por un demonio, la mujer sabe que Jesús tiene poder para sanar a su hija. Entonces, a pesar de esta actitud rara de Jesús, que primero no le hace caso a ella, ni le responde, después no le hace caso a los discípulos, que lo único que querían era terminar con esos gritos, y después incluso cuando ella insiste le pone este obstáculo: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, le dice a sus discípulos, y a la mujer le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero parece que aún así Jesús, intentando ser fiel a lo que muchos creían, pone esos obstáculos, esos límites, pero tuvo que dejarse vencer por la fe. Mujer, qué grande es tu fe, qué linda expresión en labios de Jesús. Se sorprende, así como se sorprendía de la incredulidad de muchos que lo escuchaban en tierras de Israel, se sorprende ahora de la fe de una mujer pagana.
A mí me gusta pensarlo así: Dios no necesita que le presentemos ninguna credencial. No tenemos que pertenecer a un pueblo, no tenemos que pertenecer a determinado grupo de gente, no tenemos que decirle a Dios cuál es nuestra historia para que nos atienda. Tenemos que tener fe, la oración de la fe que se alimenta de la necesidad y esta necesidad lo que hace es alimentar la insistencia. Esta mujer es tenaz, esta mujer es insistente, incluso cuando todo parece indicar que tenía que retirarse y que ya no había nada más que hacer. Bueno, era la salud y la vida de su hija. Ojalá que Dios nos regale esta tenacidad, esta fe, esta capacidad de insistir en nuestra oración, de no bajar los brazos aún cuando nos parece que Dios no nos está escuchando o que no está respondiendo como nosotros quisiéramos que responda. Pero también creo que de paso, ya que no solo queremos acercarnos en lo personal o en lo comunitario, en lo familiar a Dios, sino que queremos ser instrumentos de este Dios que se manifestó, que se dio a conocer a través de Jesús, podemos pedir también esto: que nunca nos sintamos capaces de decir a este le anuncio, a este no, que nunca nos sintamos en condiciones de señalar este sí pertenece y el otro no. Porque como no tenemos un aparato que mida la fe, nunca vamos a poder decir cuánto de cerca está una persona de Dios o cuánto de lejos. Termino con una anécdota famosa de los 7 de agosto en San Cayetano. Mucha gente que mira social, cultural, periodísticamente lo que sucede cada 7 de agosto, que este año no va a pasar, pero toda la gente que va caminando, que espera horas para entrar, mucha gente que mira desde afuera pregunta: ¿pero eso es fe? ¿Eso es verdadera fe? Casi diciendo no lo es, ¿no? Nunca escuché lo contrario, nunca escuché a un peregrino de San Cayetano, a un peregrino a Luján, a una persona que tiene este modo tan físico de expresar la fe, tan encarnado. Nunca le escuché cuestionar la fe de otros, de ninguna manera. Es su vínculo con Dios y es sagrado, y ellos lo viven de esa manera, como cada uno de nosotros vive a su modo la relación con Dios. Bueno, le pido a Dios que nos regale estas dos cosas, que nos regale la fe tenaz, la oración insistente, y que nos regale también la sencillez de no creernos nunca en condiciones de hacer escalafones, de decir quién tiene más fe, quién tiene menos fe, a quién le anuncio, a quién no le anuncio. Que hagamos como Jesús, dejémonos sorprender. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los cuide y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.